Vamos a hablar de la unidad 1 del curso de filosofía y nos vamos a introducir en la filosofía. Pero antes de esto, debemos saber que el ser humano se asombra de la realidad que observa y formula interrogantes, las que inicialmente son respondidas mediante mitos, por lo que se realizará un breve recorrido a través de los mitos griegos y luego se dará el paso del mito al logos, tratando así de explicar de una manera más racional todo lo que los rodea, llegando a filosofar y viendo la importancia de esto en la actualidad. Vamos a empezar con el mito. ¿Qué es un mito? Es un conocimiento prerracional o primer intento de explicar el mundo con diferentes hechos fantásticos. Pertenece a la esencia del hombre que trata de explicar el mundo que lo rodea. Se le considera verdadero y sagrado. Los mitos también responden preguntas esenciales que dan sentido a la vida del hombre. Según Giovanni Battista, el mito es una verdad histórica que expresaba formas habituales de la vida humana. El paso del mito al logos. Debemos saber que mito es el primer intento de explicar el mundo y logos la razón o capacidad humana. ¿A qué se refiere? La filosofía radica en el paso del mito al logos, es decir, en el paso de explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias a explicaciones lógicas y racionales. Esta expresión hace referencia al origen de la filosofía como superación de las formas míticas y religiosas, al pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. Su primera interrogante de todos los pensadores fue el origen del cosmos o el origen de todo. ¿Qué es la filosofía? Analicemos su etimología. Filos significa amor y sofía, sabiduría, que nos quiere decir amor a la sabiduría. Los primeros filósofos eran aquellos que buscaban la sabiduría, buscaban conocer la verdad de todo lo que veían a su alrededor, pretendían explicar la existencia de todo lo que los rodeaba. Entonces, la filosofía nos permite analizar, comprender y estudiar la realidad que nos rodea. Para Carl Theodor Jaspers, el hecho de filosofar empieza por el asombro, ya que éste nos lleva a realizarnos interrogantes. Luego viene la duda sobre los conocimientos que ya poseemos, tratando de conocer la verdad. Y por último, llegamos a la situación límite. Por último, ¿para qué sirve la filosofía? Esta contribuye a reflexionar sobre los problemas de toda la humanidad. Toca lo esencial en el ser humano, ya que se desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo y analítico con una visión ética. Por su carácter multidisciplinar, se le podría considerar como madre de todas las ciencias. Los antiguos hombres de ciencia debieron haber tenido pensamientos filosóficos para poder llegar a dar con algún descubrimiento. Unidad 2. El problema de la realidad ante la pregunta por el ser. La historia de la filosofía antigua. Surgió en Asia Menor en el puerto de Mileto en el siglo VI a.C. Tales es considerado como uno de los primeros filósofos de la antigua Grecia. Él afirmaba que el agua era el elemento primordial a partir del cual todo se genera y al que todo retorna. Anaximandro, él argumenta que la sustancia primera era el apio, un elemento indeterminado e infinito. Para Anaxímenes, la sustancia primera no era el agua, sino el aire. Heráclito, eh, él decía que el principio unificador en sí del cambio era el fuego, ya que él decía que todo se mueve y nada permanece. Pitágoras enseñó que el principio que da forma y estructura a lo real era el número uno. Para Parménides, él sostenía que lo que percibimos como movimiento y cambio no es considerado absolutamente más que una ilusión y que la realidad es una y permanente e indivisible. Zenón nos presenta una serie de paradojas para demostrarnos que la noción eleática del ser uno era defendible como la visión pitagórica. Él pensaba que en tanto el espacio como el tiempo son infinitamente divisibles, por lo que el movimiento es impensable. Ahora, Leucipo y Demócrito. Ellos propusieron que la realidad estaba compuesta por una multitud de infinita de partículas homogéneas que son físicamente indivisibles e inmutables. Uno de los sofistas más conocidos es Protágoras. Él dejó de lado a los dioses y ubicó al ser humano como el dueño de su propio destino, diciendo que las cosas son tal y como son. Sócrates. Ahora bien, él decía que la verdad estaba en el interior de cada uno. Sócrates era un maestro que enseñaba a un grupo de jóvenes. Era considerado como un sofista,
pero a diferencia que a él no le pagaban por sus enseñanzas, ya que él afirmaba que si tienes virtud y éxito no tienes por qué pagar por ello. Pero si bien es cierto, no existe ninguna obra escrita por Sócrates, sino que conocemos sus enseñanzas a través de los diálogos de su alumno Platón. Platón dice que las cosas son bellas solo si participan de la idea de belleza. Las cosas bellas pueden corroborarse o corromperse, pero no la idea de belleza que en ellas se manifiesta. Aristóteles. Él se basa más en la ciencia. Él observó el ciclo de vida del organismo viviente y se dio cuenta que se daba un movimiento y cambio. Él ve el cambio como una tensión entre el acto y la potencia. Ahora, Epicuro. Epicuro tenía una visión diferente de la naturaleza humana y él basó su filosofía en el principio del placer. Con el tiempo, la filosofía fue reemplazada por el cristianismo y después en el siglo XII, cuando se recuperó la obra de Aristóteles, marcó el comienzo del pensamiento europeo, mediante el cual se desarrolla la visión del mundo hasta hoy en día. El problema del ser. Nosotros tratamos de buscar el sentido de las cosas. Todos los seres tenemos algo en común y eso es la existencia. Ahora bien, ¿qué es el ser? Cada cosa es algo que es y todo tiene perfección de belleza y esa es la existencia. El ser y la esencia. La ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia los seres existentes. El ente. El ente se refiere a una cosa, a un ser que existe. Ahora, la esencia es algo que hace que sea lo que es y no otra cosa distinta. Aristóteles se basa en la esencia, la racionalidad política y moral. Santo Tomás de Aquino afirma que la esencia es más importante que la existencia, pero los existencialistas dicen totalmente lo contrario. Heráclito, su arjé era el fuego. Él dice que todo fluye y nada permanece. Parménides dice que todo es ser, nada surge de la nada. Dice, lo que es y lo que no es, no es. La metafísica de Aristóteles. Su pensamiento era más científico. Su sustancia para él era el ser o el ente. Las sustancias él dividió en primeras y segundas. Primeras viene a ser el individuo concreto y segundas la especie y el género. Aristóteles, sustancias y accidentes, acto y potencia. La sustancia, él afirma que está compuesto por materia y forma. La materia es lo que está hecho y la forma es cómo está hecho. Hay accidentes de la sustancia que son la cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posesión, pasión. El acto es lo que es actualmente y la potencia es lo que puede llegar a ser. Las cuatro causas. Aristóteles resume en cuatro: la materia formal, eficiente y final. Una de las primeras causas en sí es la causa final, ya que primero se da en la mente. Heidegger dice que hay un ser que se pregunta por el ser, y ese viene a ser el ser ahí, que es el hombre. Dasein es un ente existencial que está en estado de arrojo. Él dice que existe una relación entre el hombre y el mundo, por lo que el hombre trae un sentido al mundo. Trascendentales del ser. Los trascendentales se predican de todo ente, y no solo en la sustancia o del accidente. Según Santo Tomás, se dan de dos maneras. Primero, el ente en sí, en modo absoluto, y segundo, el ente en relación con otra cosa. Hablaremos sobre el problema por la realidad, la pregunta por Dios. En la filosofía medieval nos muestra una disputa entre fe y razón, una disputa entre el cristianismo y la filosofía. Y aquí es donde nacen dos filosofías muy importantes, una de San Agustín y otra la filosofía de Santo Tomás de Aquino. San Agustín nos señala cosas muy importantes. Nos dice que existen dos grados de realidad, uno que es Dios y otro que es la creación de Dios. Y nos señala que para llegar a la felicidad, el hombre debe de buscar la interioridad. Entonces también aclara que el conocimiento del hombre parte a través de la luz que irradia el Señor sobre nosotros. A consecuencia de eso, podemos contemplar las verdades universales y eternas. Nos dice que Dios es el fundamento del mundo de las ideas, según la filosofía platónica. En la filosofía de Santo Tomás de Aquino, nos dice que la razón tenía más autonomía.
y nos conduce a que el hombre conoce por medio de dos vías, una que es por el cuerpo a través de los sentidos y otra que es el intelecto, que se remonta al mundo espiritual a través de la abstracción. También Descartes nos señala pruebas de su existencia. Nos dice que Dios es la perfección, un ser supremo, y se refiere a algo superior. Y esta idea de algo superior puesta en nosotros es a través de él. La apuesta de Pascal señala argumentos que conducen al creer o no creer. Es un argumento que señala que si crees, hay dos posibilidades, de existir o no existir. Puedes creer, si existe, te vas al cielo. Puedes creer, si no existe, no ganas nada. Puedes no creer en Dios. Si no existe, tampoco ganarías nada. En cambio, si existe y no crees, no irás al cielo. El argumento de la contingencia. Este fue establecido por Leibniz. Nos conduce a una breve explicación hacia Dios. O sea, si el universo existe, esta existencia necesita una explicación. Entonces, si el universo existe, podemos decir que Dios existe, Dios también tendría una explicación. Y entonces acá nos señala Leibniz que hay cosas que existen y las diferencia entre lo contingente y lo necesario. Lo necesario es lo que existe por necesidad propia, referente a su naturaleza, como los números, que son necesidad para abarcar diferentes temas, y es imposible para ellos no existir. Y lo contingente, que existen porque fueron causados por algo más, existen a través de una causa, y entonces señala que el mundo existe pero es contingente, porque pudo también no haber existido. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas en nuestro mundo? Bueno, por el simple hecho de que hay el libre albedrío, el hombre toma la decisión de tomar una buena o una mala acción. Y por eso es que también el hombre se tiende a equivocar, porque no somos seres perfectos. Entonces partimos hacia el dios de Baruch. El dios de Baruch señala que es un dios que es sustancia, que existe en sí mismo, y que señala que Dios es sustancia de infinitos atributos. Dios existe en sí mismo, de modo que solo Dios es sustancia. Y señala que sustancia la determina como infinita, única y necesaria. Infinita porque no es limitada. Única porque solo existe ella. Y necesaria porque existe por sí mismo. Las vías de Santo Tomás de Aquino. Estas señalan la existencia contundente de Dios. El primer motor. En el primer motor abarca sobre el movimiento del universo. El universo se mueve a través de fuerzas. Y estas fuerzas, la única explicación necesaria para ello sería explicar que Dios las mueve. La segunda vía es las causas eficientes. Toda causa depende de otra causa, y así llevándolas al infinito, tendemos a que hay una causa que no depende de otra, que es una causa contingente, una causa ya existente. Y esta causa es Dios. La contingencia, lo que existe y lo que no podría existir. Lo contingente señala en que las cosas cambian, pero hay un ser que nunca ha cambiado y que siempre ha existido. Hay un ser supremo, un ser que existe por naturaleza propia. Los grados de perfección. Llevándonos a los grados de perfección, decimos que algo es bueno, muy bueno, buenísimo, así hasta al máximo grado de perfección, al único del que se puede llegar es Dios, ya que Él es un ser perfecto. Y el ser inteligente. Todas las cosas tienen un fin, todas las cosas tienen un camino, y nada es por destino o por casualidades del azar. Y este es el ser inteligente quien nos conduce en nuestro camino. A través de esto también podemos decir que existen diferentes modelos o argumentos que señalan la existencia de Dios. ¿Dios existe? ¿Existe Dios? ¿Es o no es demostrable? El argumento de ajuste fino señala de que Dios existe porque el universo fue diseñado por una inteligencia que está más allá de él, y esta inteligencia únicamente es Dios. También tenemos al siguiente argumento, que es el cosmológico Kalam, que nos dice que todo lo que existe tiene una causa. El universo tiene una causa y por eso existe, y esta causa contundentemente es Dios. Partiendo del argumento aristotélico, nos dice que existe un autorizador puramente actual, un auto puro, que sostiene la existencia de todo lo mutable.
o sea que Él es lo inmutable. Este acto puro es Dios. La segunda vía de Santo Tomás de Aquino. Estas son a través de las causas subordinadas, lo ya anteriormente hablado, pero a través de todas estas causas llegamos a una primera causa, que es la causa no causada. Y la causa incausada sería Dios. Partiendo de la tercera vía atomista, nos dice que hay seres contingentes, que pueden existir o no existir, creados por un ser no contingente, un ser necesario, y este es Dios. La cuarta vía atomista. Este nos señala que hay diferentes grados de perfección, y el último grado de perfección, el único ser que lo puede alcanzar, es Dios. Por eso decimos que existe un ser perfectísimo. Este solo sería Dios. La quinta vía de Tomás de Aquino nos dice que existe una finalidad en los seres sin conocimiento o en los seres inferior de conocimiento. Por lo tanto, existe una inteligencia ordenadora que nos conduzca a su fin, o sea, Dios. La sexta vía atomista. Esta nos dice que hay seres cuya esencia y existencia sean distinguibles, y existe un ser que su esencia puramente sea existir, un ser subsistente, y este ser es Dios. Después tenemos el argumento neoplatónico. Este argumento señala la existencia de seres compuestos por partes, y que hay solo un ser absolutamente simple, y este ser es Dios. Después tenemos el argumento agustiniano. Nos trata sobre los objetos abstractos que existen por naturaleza propia. Lo ya anteriormente hablado, que existe un intelecto infinito, que es el ser llamado Dios, que es su fundamento. Y tenemos por último el argumento racionalista, que nos dice el principio de la razón suficiente. Debe existir un ser necesario cuya existencia se explique por su propia naturaleza, que es Dios. En la unidad 4, el problema del conocimiento. ¿Es posible conocer la verdad? Bueno, como sabemos, el conocimiento es un proceso relacional que conecta a la persona humana, el sujeto conocente, con lo que será conocido. Bueno, la persona es el sujeto conocente. Esto quiere decir que es quien establece una relación con la realidad. ¿Y la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, al reconocer que la verdad se encuentra relacionada con el verbo ser, podemos entender a la verdad en relación con lo real. O sea, la verdad es todo lo real. Al ente en sí mismo que puede ser conocido. En ese sentido podemos decir que la verdad es lo que nos muestra una separación de lo que nosotros queremos que sea con nuestra subjetividad. El determinismo aclara que es una doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en las que se produce, y por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesaria y preestablecido. Se define que el ser humano no es libre, sino consecuente de múltiples causas. No puede elegir su propio destino, sino que ya está dictado. Se clasifican en social e individual. En social tenemos el económico. Quien posee más dinero puede realizar más acciones o cosas, pero quien posee menos dinero sus acciones están limitadas. En el tecnológico, el acceso a la tecnología también determina nuestra forma de actuar de manera diferente. En el geográfico, el lugar de nacimiento y clima determinan cómo podemos comportarnos nosotros ante la sociedad. En el carácter social, dejamos de realizar muchas acciones ya que han sido establecidas por una ciudad o un país. Por eso no realizamos acciones ya que estas leyes buscan preservar la vida. De clase. Este determinismo quiere decir que depende de la clase social en que se nazca, será nuestro comportamiento y desarrollo. En las religiones, sabe la creencia que sabe que nuestros planes que vamos a realizar y todo lo que nos pasa es según la voluntad de Dios, no por acciones de nosotros mismos. Individual, en el genético tenemos. No solo podemos heredar las características físicas, sino también los diversos comportamientos de nuestros padres. Las conductistas. Aquí es el contrario de nuestros genes, no nos determina sino la formación que recibimos a partir de nuestros padres y la escuela. En psíquico. Nuestras acciones están motivadas por la experiencia vivida y hacia el futuro nosotros repetiremos los comportamientos a través de las experiencias vividas. El lingüístico, por último, nuestro lenguaje determina nuestro pensamiento y nuestras acciones.
El determinismo sostiene que las cosas no ocurren al azar. Todo lo que sucede o sucederá están establecidos a través del tiempo y factores externos. Esos factores externos son la influencia del medio, la pertenencia a un círculo social. La libertad nos da la voluntad de elegir y optar por nuestros mejores intereses y oportunidades. Entonces, nos da la opción de elegir lo que mejor nos conviene a nosotros. El doctor Alberto Venegas Lynch nos da varios ejemplos por los cuales el ser humano está manejado por este mundo y todo lo que lo rodea. También incluso hace un ejemplo con corporaciones o con el rico y el pobre. Y experimenta en él mencionando a varios autores en los que basa sus argumentos. Entonces concluimos que el determinismo sostiene que las cosas no ocurren al azar. Todo lo que acaba de pasar o pasará ya están determinados a través del tiempo y factores externos. Todo ya está tirado por unas cuerdas, mejor dicho. Para que haya una libertad no debe existir el yo hago o hice tal o cual cosa. Esto es algo que explicó el Dr. Lynch. Porque al pensar que existe un yo hago, se puede pensar que algo ha causado anteriormente ese acto. Platón y el conocimiento. Platón nos explica en el mito de la caverna algo muy importante. La conjetura se basa en las experiencias, lo que nos lleva al error. La creencia que las experiencias que adquirimos nos guía a tener una noción más acertada de cómo las cosas son. Y esto se da a la opinión, que es el conocimiento basado en la experiencia, pero para Platón la opinión no es lo mismo que la ciencia, ya que la ciencia es el conocimiento de la verdad fundamentada en las causas que explican y hace más comprensible la realidad. Para que una cosa sea real, su materia tiene que estar definida, por lo que los objetos comparten una misma forma. Esto Platón le llama eidos, que significa forma o idea. También a lo que lo conocemos, Platón dice que conocemos los números y las figuras geométricas y a esto le llama la razón discursiva. Pero para esto es necesario también desarrollar la dialéctica, que nos explica de una forma clara del ser de una idea. Se divide en sinopsis y diaires. Para Platón la idea del bien es aquella que nos da a conocer la razón de todas las ideas, lo que implica la medida y proporción que todo ser debe conservar. Por lo tanto, el conocimiento científico es la plenitud, por lo que la idea del bien que nos permite conocer la razón de su todo. Aristóteles y el conocimiento. Sentido común es el agente que une el conocimiento obtenido por los sentidos. El entendimiento agente extrae el universal. El entendimiento paciente capta las formas, que es el intelecto agente. Agustín y el conocimiento. Para él el conocimiento era de la verdad y la fe, que es la autoconciencia. Los niveles de conocimiento que dice es el conocimiento sensible, el conocimiento racional, el conocimiento contemplativo. La teoría de la iluminación dice que es necesaria una luz que ilumine la mente humana para conocer las ideas, que este viene a ser Dios, y esto se da en nuestro interior. Tomás y el conocimiento. Cuando se habla del tema de fe y razón, por una parte, Santo Tomás establecerá que son complementarias, pero en ciertas ocasiones. Pero también va a decir que hay una independencia entre razón y fe. Si hablamos de complementarias, quiere decir que la razón y la fe alcanzan la misma verdad. Ahora, ¿qué pasaría si la razón alcanza una verdad distinta que la fe? Pues se tendría que verificar el conocimiento y analizar todo ese proceso. Dependientes. Nos referimos al tema. Teología y filosofía ven la realidad de otra manera. Metodológico. La razón se basa en la observación de la naturaleza, mientras que la fe se basa en la creencia. Y cuando se trata de una verdad revelada, la fe no puede dudar y la razón debe ser demostrada. Vamos a ver Ockham y el conocimiento. Una de las ideas centrales de la filosofía es que separó fe y razón. Fe porque podemos acceder mediante la revelación a Dios y la razón no se podría demostrar la existencia de Dios. Entonces, esto originó un principio que dice, las identidades no deben multiplicarse innecesariamente. Quiere decir que las cosas esenciales no se deben aumentar sin necesidad. Por último, la explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente la verdadera.
Como conclusión, vamos a decir que en la vida hay que ser prácticos. Unidad 5, el problema del conocimiento, el ser de la verdad. Una vida adecuada está basada en el respeto hacia la verdad. Estado de la mente ante la verdad. Primer punto, la duda. Una duda es la afirmación o negación de una preposición. Tipo de duda. La duda universal que se suspende a toda la razón. La duda parcial evita algunas razones. La metódica es todo aquello que no sea evidente, pero por lo menos encuentra una verdad. La duda escéptica, en su fin, está en sí misma. La real, efectivamente vivida. La ficticia, solamente comprendida. Por lo tanto, dudamos cuando no se tienen argumentos o razones suficientes para afirmar algo. La opinión es la aceptación de una proposición, sin excluir a que sea falsa, pero con un temor a equivocarnos. El conocimiento del ser humano impide a menudo alcanzar la certeza. Entonces, una opinión es una idea que tenemos en el interior. La certeza nace de la evidencia, y la evidencia es presencia de la realidad. Existen tipos de certeza. La certeza inmediata lo puedo comprobar, por lo tanto sé que existe y lo puedo ver. Mientras la inmediata, existen pasos para llegar a ella. Grados de certeza. La mayor es la certeza metafísica. Es la esencia de las cosas. La certeza física se basa en una ley natural. La moral se basa en una ley humana. Consideramos tener más seguridad ante la posición de una verdad. Ignorancia. La ausencia de conocimientos. Y los conocimientos son pensamientos reflexionados, justificados, razonados, fundamentados. Existe una ignorancia culpable y una ignorancia no culpable. La primera es que no sabemos lo que deberíamos saber, por lo tanto es culpable. Y la ignorancia no culpable, algo que no es obligatorio conocer. En conclusión, la ignorancia, la mente se vuelve vacía y ausente. El error es hacer un juicio falso o verdadero acerca de algo que se ignora. Causas, la psicológica, es la debilidad del espíritu, y las morales dependen de la voluntad. Para salir del error, si el error ha sido originado por la voluntad, tenemos que inclinarnos a la reflexión, a la humildad, a la sinceridad. Pero si es originado por otras causas, debemos razonar. Fe y razón. El ser humano es capaz de buscar la verdad profunda. Razón y fe trabajan juntas. La fe ilumina la razón. Entonces va a ser igual a la verdad. Existen etapas históricas al acceso de la fe. Primero es solo razón, segundo, fe y razón, tercero, solo razón, cuarto, solo fe, quinto, la razón se aísla y sexto, la razón se debilita. Unidad 6. El problema del conocimiento, negación de la posibilidad. Tenemos el escepticismo, agnotismo, relativismo, racionalismo y empirismo. Escepticismo. Es una corriente filosófica que expresa la duda en la posibilidad de un conocimiento veraz. No acepta doctrinas. Su creador fue Pirrón. Rechaza los sentimientos ya que los considera falsos. Tiene como finalidad la consecución de la felicidad. Se fundamenta en no confiar en ningún conocimiento como verdadero. El agnosticismo, que es una posición que no afirma pero tampoco niega la existencia de un ser supremo o deidad. Etimológicamente proviene del griego a, que significa no, y gnosis, conocer. Thomas Henry Huxley fue la primera persona que utilizó el término de agnosticismo. Existen diferentes tipos. Tenemos el ateísmo agnóstico, teísmo agnóstico, apático o pragmático, agnosticismo fuerte o agnosticismo débil. La corriente filosófica es el relativismo, que es realidad y verdad. Entre sus principales características tenemos que no hay valores universales. Cada cultura tiene sus costumbres y tradiciones. El bien y el mal son relativos, pues dependen del contexto. Toda verdad es relativa, no existe conocimiento único. Todo conocimiento humano depende de factores externos. Racionalismo es igual a razón
y lo mismo que legitimar nuestros conocimientos. Entre sus principales características tenemos la plena confianza de la razón, ideas innatas independiente de la experiencia. Una idea innata es Dios. Aplicación de métodos. En este caso tenemos métodos matemáticos, ya que estos son universales y al ser universales son verdades universales. René Descartes, 1896-1596, es conocido como el padre del racionalismo. Rompe con las creencias religiosas, tiene una nueva visión del mundo. Encontrar una verdad que no pueda ser puesta en duda era su objetivo. La duda es un método y como método viene a ser matemático y geométrico. Empirismo se antepone al racionalismo. Surge en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII. Tiene como mayor representante a David Hume. Las características principales es el origen de nuestros conocimientos están dados por la experiencia. Nos dicen que la mente es una hoja en blanco. El conocimiento del hombre es limitado por la experiencia y también el método inductivo, propio de las ciencias fáticas, de aquellas que estudian conclusiones a partir de algo general para llegar a algo particular. David Hume, filósofo, historiador, economista, nos propone que el conocimiento nace a partir de la experiencia. A esa experiencia le llamó hechos, y esos hechos son percepciones del espíritu y estados de conciencia, tales como el sentido, el gusto y el oído. Las percepciones derivadas son ideas, fenómenos de la fantasía o memoria. Las leyes de asociación, que son tres: semejanza, relación con unas posturas, la contingencia, tipos de apartamentos y la asociación de causa y efecto, que corta la sensación de color. Y por último tenemos a Immanuel Kant en los años 1724 y 1804. Él hace una síntesis de racionalismo y empirismo. Como ya lo mencioné antes, el racionalismo es el conocimiento de la razón y el empirismo de la experiencia. Él hace un estudio de estas dos corrientes y coincide que con el racionalismo es el entender que la razón tiene autonomía con respecto a la percepción sensible, y con el empirismo coincide que hay que compartir la idea que se quiere alcanzar del conocimiento. Existen límites de la razón, conocimientos científicos y filosóficos. También Immanuel afirma que el empirismo y el racionalismo son dos formas de realizar el realismo. También hizo sus teorías de conocimiento.